Para poder alcanzar cualquier sueño, primero hay que creer. Creer en lo que somos, en lo que hacemos y también en todo lo que nos une. Desde el 16 de febrero de 1922 nos unen 100 años de historia y también nos une el futuro. Sigamos trabajando juntos para el crecimiento del campo argentino. Todavía queda mucho por hacer. ACA, Asociación de Cooperativas Argentinas. Creer en lo que nos une. Te contamos con orgullo que Santa Fe, tu provincia, es la segunda provincia que más exporta al mundo y que de los más de 190 países que existen, exporta a más de 135. Y por si no lo sabías, $1 de cada 4 de los que exporta Argentina surge de productos hechos por santafesinos. El gobierno de la provincia lleva adelante un plan estratégico para sostener y potenciar el desarrollo productivo, obras, conectividad, energía, financiamiento, vinculación. Santa Fe, provincia productiva. El campo evoluciona, nosotros también. Con Galicia Rural podés acceder a la mejor financiación para la compra de hacienda e insumos agrícolas con las principales marcas. ¿Cómo funciona? Los proveedores del agro ingresan la compra en la plataforma y vos la aprobás en Office Banking o la app. Galicia Rural, siempre junto al campo. Somos KWS. Desde 1856 trabajamos juntos, acompañándote y desarrollando los mejores híbridos para tu campo. Porque sos único. Ser líder en genética y agronomía también lo es. Vos elegís KWS. Estamos sembrando la agricultura que vos y el mundo necesitan para que los cultivos se transformen en más y mejores alimentos. Desarrollamos tecnologías microbiológicas que estimulan el crecimiento y así podemos nutrir al campo y al mundo pensando en hoy y en el mañana. Rizobacter, mejor agricultura. Amarok V6 con 258 caballos, la más indomable de las Amarok. Bueno, bienvenidos a esta nueva edición de Agenda Presid. Yo soy Martín Reinaudo y acá a mi lado está la silla de Vicky Capielo, que hoy tampoco nos ha podido acompañar, pero quédense tranquilos que Vicky ya va a volver. Bueno, como siempre tenemos información útil, digamos, para el momento del año y en este caso nos convoca a hablar de temas nutricionales de maíz. Estuvimos hablando esta semana de factores climáticos, de factores de mercado, después pasamos a hablar de insectos, hablamos de nutrición, digamos, en aspectos muy generales, y hoy vamos a hablar de un tema más específico y que cada vez se le está prestando más atención, que tiene que ver con los micronutrientes. Estos son nutrientes que están en muy bajas concentraciones en el suelo, pero que el cultivo los necesita en bajas cantidades, pero cumplen procesos fisiológicos fundamentales y por eso es importante, digamos, garantizar que estén esas cantidades. Vamos, como siempre, a agradecerles a los sponsors que hacen posible esta iniciativa, a los que nos acompañan a lo largo de todo el año. Hablamos de
Banco Galicia, Volkswagen, la provincia de Santa Fe, Agrefert, Rizobacter, Yaca. Y a los que nos están acompañando esta semana puntualmente, hablamos de Viagro y de KWS. Así que bueno, muchas gracias a todos estos sponsors por acompañarnos en Agenda Presid. Ahora sí, si les parece, como anticipaba, nos metemos de lleno en este tema que nos convoca hoy y nos acompañan Mauricia Ferro de Gleva y Mario López de Agrefert, que nos acompañó hace poquitito, para hablar de lo que son los micronutrientes y el papel que juegan en el cultivo de maíz. Así que vamos a arrancar nomás charlando con ellos dos. Vamos a darle la bienvenida primero a Mauricia, que bueno, debuta en Agenda Presid. Y bueno, estamos contentos acá de tenerlas con nosotros. ¿Cómo andas, Mauricio? Buenas tardes. Hola Martín, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la invitación. Así que vamos a ver qué charlamos un poco acá con mi colega y con ustedes. Me parece que es un tema súper importante y que está bueno verlo de movida junto con el resto del análisis del cultivo. Bueno, Mauricia, y lo primero que queríamos pedirte que nos cuentes es un poco, para darle introducción a esta charla y no entrar tan de lleno, digamos, de entrada con lo que son micronutrientes, es darnos un poco la visión que tenés desde Gleva de estamos ante un año complejo, pareciera ser climáticamente, complejo seguro desde todo el conflicto que nos trae, bueno, a ver, tanto la casi salida de la pandemia como todo este conflicto internacional, digamos, Rusia, Ucrania, que está haciendo un poco de lío con lo que son fertilizantes a nivel internacional. Y los productores seguramente estarán pensando en estrategias más defensivas, digamos, por ahí, en algunos casos con más criterio, en algunos casos, digamos, solamente por abstenerse al riesgo. Y un poco lo que quiero darte pie que nos cuentes, Mauricia, es justamente qué es lo que nos perdemos por, sin hacer un buen diagnóstico, ya decidir hacer un manejo muy reducido, muy limitado de lo que es la nutrición en el cultivo de maíz. Bueno, para empezar, es importante saber que de por sí en el agro y en el sector del agro argentino el muestreo de lotes no es el adecuado. Estamos hablando de que alrededor de un 30% de los lotes son los que se muestrean en cuanto a la fertilidad. Así que arrancaríamos desde todos tenemos que muestrear y todos tenemos que saber qué tenemos en nuestro lote antes de empezar a planificar un cultivo, una rotación, un manejo y demás. Eso por un lado. Por otro lado, yendo específicamente a la pregunta, la información que se genera en un muestreo es clave, es esencial, o sea que tenemos que saber de dónde partimos como para después poder definir si bajamos dosis, si no bajamos dosis, si ajustamos. Hoy en día tenemos muchísimas herramientas a disposición como para hacer ajustes que van más de la mano de ajustes económicos, no solamente en cuanto a densidad, dosificación y demás. Así que es un año en el que, como vos decís, por condiciones políticas y económicas, hay que remangarse, hay que ajustarse un poco, pero es importante tener información como para tomar estas decisiones. Y cuando hablamos de información, no solamente hablamos de muestreo de lote, sino también tener historia de lote, asesoramiento de un profesional, saber de qué se trata un muestreo, qué voy a hacer con la información que eso me provee. Así que es un riesgo bastante grande el no muestrear el lote ya de por sí. Y después, si vamos a reducir dosis, sin tener un concepto básico de decir, bueno, ¿qué tengo en mi campo? A partir de dónde empieza mi planificación, bueno, con más razón. De por sí, saber que ajustar una dosis de fertilizantes en cuanto a la merma nos va a indicar una baja en rendimientos. Entonces, la planificación de ese cultivo, el fin de ese cultivo, y el margen bruto de ese lote tiene que tener en cuenta eso, ¿no? Mauricia, está bueno lo que nos decís, incluso este porcentaje que ya de por sí suena bajo. Seguramente, digamos, si vos dentro de ese 30% metés un poquito más la lupa y ves de ese 30% cuántos están analizando micronutrientes, seguramente ahí cae más por debajo todavía. Sí, por supuesto. Sí. Por eso te digo, es muy importante analizar lo que tenemos en el lote.
pero saber cómo analizarlo en cuanto a los muestreos, en cuanto a la información que me proporciona, en cuanto a qué voy a hacer con esa información que me está proporcionando un muestreo, en cuanto a la lectura, no solamente se trata de nutrientes y de cantidad de nitrógeno, fósforo y demás, sino hay que saber, mineralización, cultivos antecesores, y hablar micronutrientes. Los micronutrientes, como vos dijiste al principio, son estos nutrientes que están en concentraciones muy bajas, de los cuales los cultivos requieren muy poca cantidad, pero esa muy poca cantidad es tan o más indispensable que la de los macronutrientes. Hay una ley muy antigua y muy conocida que se llama ley del mínimo, que te dice que no importa que de un nutriente me falte muy poquito, pero eso me va a limitar el resto de la eficiencia de uso de los restantes nutrientes para aportar a la productividad. Así que sí, como vos decís, si vamos a micronutrientes, o sea, el concepto es que muchos menos productores son los que los tienen en cuenta, y las deficiencias están, y donde no hay deficiencia, las respuestas también están. Gracias, Mauricia. Mario, para darte pie, estaría bueno que nos cuentes un poco, digamos, cómo se diagnostican estas carencias de micronutrientes y qué efectos producen sobre las plantas en general y sobre el cultivo de maíz, algunos casos por ahí bien emblemáticos. Y está bueno, digamos, el concepto que nos da Mauricio, porque, a ver, obviamente el micronutriente es lo que vamos a ajustar una vez que nosotros manejamos bien la caracterización del ambiente, el ciclo donde nosotros queremos que el cultivo transite, y por eso vamos a ubicar su periodo crítico. Recién ahí nos ponemos a hablar de la interacción macronutrientes, genotipo, densidad. Quiere decir, esto viene a ser, digamos, como algo más fino, pero sí bien importante, y estaría bueno, Mario, que nos cuentes un poco cuando se diagnostica una carencia de un micronutriente, qué efecto produce sobre la planta, de qué merma en el rinde podemos estar hablando cuando tenemos alguna carencia de algún micronutriente bien conocido como el zinc, por ejemplo, como para seguir profundizando en la temática. Adelante, Mario. Bueno, muchas gracias. Primero que nada, buenas tardes y gracias por habernos invitado nuevamente, bueno, a mí como representante de Agrefert. Sí, como bien dijo Mauricia, hoy la primera herramienta que tenemos para diagnosticar una carencia en micronutrientes es un análisis de suelo, que como bien decís, es del universo productivo, es muy baja la proporción de productores que hoy están haciendo un muestreo de suelo, un análisis de suelo, y dentro de esos son menos aún los que están analizando hoy lo que es disponibilidad de micronutrientes. En base a lo que es la información, la bibliografía, y más que nada la red de información con la que hoy contamos, dentro de la cual está bastante completo lo que es INTA, y por ahí también grupos de investigación, ya nos permiten ver dentro de lo que son los micronutrientes, que como bien dijo Mauricia, no importa en valores cuantitativos cuánto los que necesite la planta, sino que aunque sean requeridos en mínimas concentraciones, van a tener un gran impacto sobre el resultado final del cultivo. De toda esa gama de micronutrientes, hoy, con lo que es los datos de, como digo, radioinformación, nos permite ver cuáles son los más problemáticos, dentro de los cuales, para lo que es el área productiva de Argentina, hoy por hoy, dentro de esa gama de micronutrientes, tenemos dos particularmente problemáticos. Uno es el zinc, que es, a mi entender, el micronutriente para lo que son las gramíneas. Es el micronutriente más importante, más gravitante en lo que es las gramíneas, y por ahí un boro más orientado a lo que es cultivo de leguminosas, principalmente soja, o lo que son pasturas y demás. Esos son los más problemáticos en cuanto a que ya se están detectando varias zonas con carencias de micronutrientes. Como bien te digo, la primera forma ya de anticiparnos a que vamos a tener una carencia de este micronutriente es el análisis de suelo. Hoy sabemos que si tenemos un porcentaje, si tenemos un contenido de zinc en nuestro suelo por debajo de 0,83 ppm, vamos a tener una alta probabilidad de respuesta a lo que es el agregado de un zinc. De 0,83 a 1,3 vamos a tener una eficiencia media, y de 1,3 en adelante hay trabajos que consideran que
que la probabilidad de respuesta es baja. No obstante, bien se están observando efectos positivos y respuestas en lotes donde a priori ese análisis nos arrojaría que no tenemos una limitante en micronutrientes. Y esto es porque también ahí entra a jugar otra cuestión, que es lo que pasa dentro de la solución del suelo, la relación suelo-planta. No tenemos que olvidarnos que el suelo es un universo que tenemos debajo de nuestros pies y que es sumamente dinámico, sumamente complejo, y donde entran a jugar un montón de variables, dentro de ello la temperatura, las condiciones de humedad, etc. A nivel de planta, generalmente como lo observamos, lo podemos observar como malformaciones, lo podemos observar en el caso, por ejemplo, del zinc, lo vamos a observar como clorosis internervales, principalmente ubicada en hojas jóvenes, ya que es un nutriente poco móvil dentro de la planta. Y bueno, ahí entramos a poder disponer de una amplia gama de herramientas para poder corregirlo. Ya si lo agarramos en un estadio avanzado de la planta, obviamente que ese abanico de oportunidades o de herramientas ya se acota más, digamos. A lo mejor si lo agarramos ya con un estadio más avanzado tenemos que ir a un foliar, digamos, pero tenemos formas de anticiparnos y ya poner en práctica otras formas de corregir estas carencias, como puede ser agregarlo con el fertilizante de arranque, en una refertilización, agregarlo a la semilla, y las respuestas son variables, pero pueden llegar a ser hasta un 10% en aumento de rendimiento, digamos. Entonces estamos hablando de que en general el agregado y la corrección de estas carencias son económicamente viables, porque aparte también impactan en el desarrollo del cultivo. No nos olvidemos, por ejemplo, vuelvo a ser reiterativo, a lo mejor con el tema del zinc, pero es un micronutriente esencial porque interviene en la síntesis de auxinas. Eso nos va a modificar la capacidad de ese cultivo para emitir raíces, para crecer también a la parte aérea. Entonces son de vital importancia. Gracias, Mario. Y está bueno aclarar que, ensayos y trabajos, como los mapas de disponibilidad de nutrientes que elaboró el INTA, nos muestran que la situación prístina, es decir, la situación original de los suelos de la pampa húmeda, por lo menos en casi todo el país, eran con umbrales, digamos, suficientes de zinc, y es un nutriente que lo hemos ido retirando y no reponiendo del suelo de a poco, y hoy en muchas de las zonas del país, si no, digamos, les recomiendo mirar estos mapas, es un nutriente que, como decía vos, Mario, pasa a ser deficiente y lo tenemos que aportar a través de la fertilización, a través de la nutrición. Y ahora sí, para centrar en cuestiones más concretas, hablabas vos del zinc, Mario, y hablabas de algunos comentarios de cómo y en qué cantidades se puede aportar. Estaría bueno escuchar de cada uno. Si querés arrancar vos, Mauricia, contándonos concretamente qué soluciones ofrecen desde Gleba y desde Agrefert. Y cuando hablamos de soluciones, bueno, cuéntenos un poco, bueno, de cómo se hace el diagnóstico, cómo se aplica, digamos, el micronutriente, bajo qué forma, un sólido, un líquido, una mezcla, en qué momento del ciclo del cultivo. Ahí creo que, bueno, hay mucha información interesante para compartir y como para ir compartiendo algunas soluciones agronómicas desde Gleba y desde Agrefert. Así que, Mauricia, si querés arrancar, adelante. Bueno, perfecto. Bueno, antes que nada aclarar que Gleba es una empresa que tiene una línea de nutrición vegetal, pero que además es una empresa que tiene una línea mucho más completa de protección de cultivos. En cuanto a nuestra línea de nutrición vegetal, nosotros manejamos fertilizantes foliares. Es real esto que decimos, ¿no? De que uno debe anticiparse, de que uno debe analizar su lote, uno debe saber si tiene deficiencias o no las tiene, pero también es real que en el día a día de un productor quizás llegue un lote con un estadio de B3, B4 de un maíz y note una deficiencia, como decía Mario, con la clorosis internerval, que puede ser una deficiencia de zinc, o diferentes síntomas que vienen asociados a las diferentes deficiencias de micronutrientes. Entonces, para esas situaciones, nosotros lo que elaboramos es un plan de aplicación para el cultivo de maíz, en este caso,
que inicia en los estadios tempranos con un producto que se llama Razormin. Razormin es un producto compuesto bastante complejo que tiene macro y micronutrientes y que, como su nombre lo indica, lo que potencia es la productividad de las raíces, ¿no? Coopera al establecimiento del cultivo, a una mayor ramificación de raíces, y eso lo que va a hacer es que el cultivo tenga mejor acceso a los micronutrientes que están disponibles en el suelo, como así también al agua. Por otro lado, para una deficiencia marcada de zinc, dentro de nuestra línea de polioles, que son micronutrientes, para hacerlo más simple, micronutrientes diluidos en alcoholes, que lo que hacen es que este micronutriente esté más disponible para el consumo del cultivo, también de aplicación foliar. Bueno, nuestra línea de polioles está compuesta por varios nutrientes. Entre uno de ellos está el polizinc, que lo que hace es aportar exclusivamente zinc. Repito, de una manera mucho más eficiente de aprovecharlo en la planta, porque está diluido en un compuesto que es totalmente fácil de absorber y de captar y de transformar. Y más hacia avanzado del ciclo, digamos, hablamos de una aplicación temprana de Razormin, que puede ser en los primeros estadios vegetativos. Más avanzado del ciclo, antes de que y eso depende un poco más de cada zona, ¿no? Del desarrollo aéreo de las plantas, pero más por arriba de B6, ya llegando a B8. Tenemos un producto que lanzamos el año pasado que se llama Tuel. Tuel es un extracto de algas de origen marino, específicamente recomendado para cultivos extensivos, con el fin de generar un efecto antiestresante y antioxidante. Y cuando hablo de antiestresante no hablo de aplicar postestrés, sino un efecto preventivo de antiestrés. O sea, lo que hace el producto es mejorar todo lo que es fotosíntesis, todo lo que es desarrollo radicular, y acompaña el proceso al cultivo en su estado crítico para que el cultivo la pase de la mejor manera posible frente a condiciones de altas temperaturas, como suelen suceder, de bajas temperaturas también, de déficit hídrico y demás. Todo siempre se apunta, ¿no?, a una mayor productividad. Por eso decimos, ¿hay deficiencias de micronutrientes? Sí, las hay, pero si no hay deficiencias, cuando uno está incorporando un producto de este estilo, que generalmente combina micronutrientes con hormonas o con otros compuestos, las respuestas están igual. O sea que estamos invitando a los asesores, a los productores, a incorporar en su planificación de producción una inversión que le va a generar un mejor resultado en rendimiento y un mejor margen de su cultivo. Excelente, Mauricia, súper completo, gracias. Mario, desde el lado de Arefer, ¿querés contarnos un poco, digamos, lo que es la oferta de soluciones para los distintos momentos, digamos, y las distintas herramientas que ofrecen? Sí, bueno, desde Agrefert entendemos esta dinámica de cultivo con una demanda variable de nutrientes conforme avanza el estado fenológico, y basado en eso es que ofrecemos la alternativa de Surco Max, que bueno, nosotros lo orientamos básicamente con un uso óptimo sería en la refertilización, B4 o B6, digamos, para ofrecerle lo que el cultivo necesita en lo que es macro, en NS, pero también con el agregado de zinc. Surcomax contiene zinc quelatado con ETA, lo cual lo protege, y entonces tenemos varios beneficios. En primer lugar, estamos incorporando un producto líquido que se incorpora inmediatamente a la solución del suelo, tanto nitrógeno, azufre, como en este caso también el zinc. Y aparte, una vez dentro de la solución del suelo, todos los nutrientes están en una forma en que son altamente eficientes para su aprovechamiento y asimilación por parte del cultivo.
En el caso del zinc particularmente, al estar quelatado, está protegido, por así decirlo, tiene una protección, y eso evita que por ahí dentro de la solución del suelo, si fuese una molécula con carga, estaría más expuesto a reacciones antagónicas con otras sales, con los carbonatos del suelo, con por ahí la misma materia orgánica. Entonces, de esta forma nos aseguramos con este producto estar aportando macro y micronutrientes, y en el caso particular de este micronutriente esencial como el zinc, aportarlo de una forma que pueda ser utilizada eficientemente por el cultivo. Dado que obviamente toda fertilización es una inversión, buscamos siempre que quien realice esa inversión pueda capitalizarla de la forma más eficiente posible. Mario, Mauricia, algo que está bien interesante, por ahí no específicamente relacionado a lo que es micronutrientes, pero sí lo que es tolerancia al estrés, digamos, o sea, venimos de una campaña bastante estresante para los cultivos de gruesa. Quiero hacer mucha futurología, pero no hay perspectivas de un cambio muy abrupto en cuanto a oferta hídrica para los cultivos, por lo menos en zona núcleo, para la próxima campaña. Ahí no sé si se pueden comentar un poquito más en detalle, Mauricio, si querés, todo lo que es la tecnología antiestrés, todo lo que tiene que ver con, bueno, cómo preparar a la planta, digamos, y cuáles son un poco, digamos, la ciencia que hay detrás de esa tecnología antiestrés, cómo es que se prepara a la planta a través del agregado de algún producto para soportar mejor un estrés. Bueno, primero sí es importante pensar que nos toca otro año que quizás no sea el más fácil climáticamente hablando, por ende hay muchos otros recaudos para tomar con respecto a fecha de siembra, densidades, etcétera, etcétera. Yo creo que este año ni con fecha de siembra ni con densidad, por lo menos en la zona donde estoy yo, la pasaron mal la mayoría de los lotes de maíz. Y un poco más allá de esto. Entonces, uno puede empezar, como te comentaba recién, a planificar su cultivo incorporando estas tecnologías que lo que van a hacer va a ser colaborar con la rentabilidad del lote. Además, cabe destacar que Tubel es un producto de origen biológico, lo cual no es menor para un tema que viene bastante en vilo, esto de los biológicos. Y básicamente este extracto de algas trabaja en la incorporación de algunos nutrientes, algunas hormonas y antecesores de las mismas moléculas que contiene la planta. Y lo que hace la planta es lo que te comentaba, ¿no? Empezar a tener raíces con mayor volumen, con mayor cabellera, que es lo que hace que absorba mucho mejor el agua disponible y los nutrientes del suelo. Y después una mejora en todo lo que es la parte aérea en cuanto a fotosíntesis y productividad del cultivo. Puntualmente Tubel es un producto que no se formula en Argentina, que es importado y que viene de Canadá y que tiene un aval importantísimo en Canadá y en Estados Unidos, en una región que sabemos que el maíz es clave. Así que nosotros lo fuimos probando, el año pasado tuvimos unos resultados espectaculares. Y obviamente que el objetivo es el final, ¿no? El tratar de conseguir una espiga bien fecundada, con buenos granos, completan la mayoría del desarrollo. Pero bueno, no dejar de remarcar esto, ¿no? Empezar a pensar en todos los que son productos antiestresantes, no solamente en mejorar fertilidad, de macronutrientes o de nitrógeno y fósforo, que era lo que normalmente conocían los productores, sino empezar a incorporar micronutrientes, antiestresantes, productos biológicos también para ser un poco más amigables con el ambiente. Bueno, nosotros con Mario somos asesores o agrónomos un poco jóvenes, así que tenemos que empezar a aprender y a comentar todo este tipo de cuestiones, porque son un poco el futuro del sector.
Excelente, Mauricia. Mario, algo que bueno, que también pensaba, digamos, si no específicamente relacionado al tema micronutrientes, pero sí algo que tiene que ver con una demanda, que es bueno, bajar un poco el impacto ambiental y las emisiones de la agricultura. Y ahí la fertilización nitrogenada es una fuente emisora de dióxido nitroso. Y justamente, y sobre todo pensando en un año seco, la forma de incorporación de ese nitrógeno y también la protección a través de la tecnología de ese nitrógeno puede ser importante. ¿Qué alternativas tenemos ante un año donde están elevados los precios de los fertilizantes para aumentar la eficiencia de uso, no solo digamos para mejorar justamente la eficiencia de uso, sino también para evitar un daño ambiental, digamos, como es seguir aumentando, digamos, la emisión de gases? O sea, ¿qué alternativas tenemos para asegurarnos que ese nitrógeno llegue a donde tiene que llegar? Burocracia, bueno, bien hecha la aclaración, está buena, y por ahí nos permite hacer hincapié en un punto que es la elección de la fuente de nitrógeno en este caso, no solamente por el contenido de unidad de nitrógeno, sino también por la eficiencia. Y en un cultivo particularmente donde esa eficiencia nos muestra las diferencias marcadas, como es el maíz, donde tenemos muchos factores que están interviniendo en justamente bajar esa eficiencia, como bien decís, la volatilización, la pérdida de nitrógeno como en elemental, y en otras zonas por ahí con otras texturas de suelo y dependiendo de las condiciones, lixiviación y demás. Pero hoy por hoy, si hay una pérdida que impacta, y más en cultivos de verano como es el maíz, es la volatilización. Para eso es que nosotros tenemos la oferta de Surco, que es nitrógeno nítrico, un poco de nitrógeno ureico y un poco de nitrógeno amoniacal, digamos, de una forma, armado en una formulación tal que justamente nos permiten evitar esas pérdidas por volatilización, perdón, y aumentar mucho la eficiencia de uso. En primer lugar, obviamente, para lograr un producto que permita un retorno de esa inversión que es la fertilización, y más en este año por ahí que en términos nominales se ha vuelto una inversión de peso. Y por otro lado, como vos bien decís, para morigerar o minimizar ese impacto ambiental que por ahí tienen esas pérdidas de nutrientes, que no solamente nos van a impactar porque estamos pagando por algo lo mejor que se nos está yendo por el aire, sino que además estamos produciendo a lo mejor un impacto ambiental que es evitable. Gracias, Mario. Hablamos de un montón de temas y ya estamos un poco tratando de cerrar este bloque. Estuvimos hablando de, bueno, a ver, de cómo hacer un buen diagnóstico, como bien decía Mauricio, de la ley del mínimo, para poder decir, bueno, a ver por dónde me va a perder agua el barril, entendiendo, digamos, en ese barril el lugar que ocupan los micronutrientes. Hablamos de momentos, de formas de aplicación, de carencias específicas, y un poco, digamos, para terminar de redondear y volver al origen del blog del día de hoy. Por ahí les quería pedir a cada uno, si querés arrancar vos, Mauricia, que se tomen un minutito para hacer un mensaje, alguna reflexión final de, bueno, por qué seguir concientizando y apostando a el diagnóstico de carencias y al uso o a la reposición, mejor dicho, de micronutrientes en el sistema. Mauricia. Bueno, acá nos tocamos un tema muy importante que tiene que ver con el producto final, ¿no? Con el contenido de nutrientes y de micronutrientes en lo que estamos vendiendo y en lo que estamos exportando. Pero bueno, eso ya creo que va para otro tema. La clave es saber para qué trabajamos, ¿no? Trabajamos para... Yo siempre lo digo que a mí es algo que me da mucho orgullo, ¿no? Pero trabajamos para alimentar al mundo. Entonces, sabemos que como desafío para adelante tenemos muy poco crecimiento en superficie para el agro. Por ende, tenemos que crecer en cuanto a rendimientos dentro del agro que tenemos en Argentina y en el mundo en general, ¿no?
Entonces, una forma de ser cada día más productivos tiene que ver con eso, con ser conscientes de lo que tenemos en nuestros campos y tratar de sacar el máximo potencial. No solamente desde la productividad en sí, sino también desde lo económico. Las barreras son cada vez mayores y quizás estamos muy focalizados hoy en día en lo que respecta a fertilizantes, en nitrógeno, fósforo y demás, y tenemos que quizás abrir un poco más la cabeza y decir, bueno, en cuanto a la información que nos brinda un análisis de suelo, eso es lo indispensable, y después qué podemos sumar, porque quizás no estamos agregando toda la potencialidad que nuestro lote nos permite, porque no estamos mirando para otro lado como son los micronutrientes, y estamos solamente focalizados en los macronutrientes. Y volviendo al arranque de esta respuesta es, bueno, tenemos que tratar de ser cada día más eficientes, y eso incluye el asesorarnos, el trabajar a conciencia y el tratar de sacar mayor productividad de nuestros lotes con el menor impacto ambiental posible también, lo cual es un buen desafío, pero me parece que es un buen objetivo también para los productores de acá en adelante. Bueno, Mauricia, excelente también que haya salido el tema calidad, que es importante, y también hace, digamos, como decís vos, digamos, la producción de granos, digamos, no solamente en cantidad, sino también en calidad, y eso es fundamental que lo hayas traído también, porque los micronutrientes, al igual que para las plantas, también para la nutrición animal y humana son claves, así que está bueno que haya salido el aporte. Mario, algunos comentarios de cierre, algo que haya quedado en el tintero también, o algunos mensajes simplemente para remarcar la importancia de este tema. Sí, básicamente por ahí, trayendo a colación lo que hablamos primero del tema de la importancia de muestrear, de saber, tener la foto inicial del lote a la hora de que vayamos a plantear nuestro esquema productivo. Eso como primera medida es fundamental, contar con información que nos permita tomar decisiones lo más acertadas y ajustadas al contexto que estemos manejando. Trayendo un poco a colación también el tema de lo que son las perspectivas climáticas para lo que es la gruesa, teniendo en cuenta estas cuestiones, yo siempre digo, bueno, primero que nada, quien hace maíz está eligiendo un cultivo que no es un cultivo barato, es un cultivo que si se quiere, con un costo inicial ya de entrada alto, porque hay una inversión en genética, en lo que es semilla, hay una inversión en lo que son los barbechos para ese cultivo, lo que son los herbicidas preemergentes. Entonces, dada esa inversión inicial, yo creo que estamos cayendo en un error si, haciendo toda esa inversión inicial, después nos volcamos a una estrategia nutricional restrictiva, porque vamos a ponerle un techo bajo de antemano al cultivo, al rendimiento y al resultado final de ese cultivo, independientemente de las condiciones climáticas que podamos tener a lo largo de su ciclo fenológico. Eso por un lado, y aparte, teniendo en cuenta y por ahí retomando por ahí el tema que habías hablado con Mauricia, el tema de, bueno, cómo impactan, qué escenario podría darse ante escasez de agua y demás. Tenemos que tener en cuenta que siempre, ante cualquier estrés, sea biótico o abiótico, siempre se va a defender mejor una planta que esté mejor nutrida, que presente una mejor nutrición de base, un mejor desarrollo de base. Para eso es fundamental que le demos tanto macro como micronutrientes para que esa planta pueda hacer una buena parte aérea, que pueda aprovechar los recursos disponibles, que lo aproveche la planta y que no lo aproveche en malezas. Y que tenga un buen sistema radicular para que lo poco mucho de agua que haya lo aproveche el cultivo de manera eficiente. Entonces, para eso tenemos que apuntar a al menos no ser restrictivos en lo que es la nutrición de cultivos. Y de ese modo vamos a tener un cultivo que, bueno, si después las condiciones a lo mejor no son las óptimas en cuanto a lluvia y demás, al menos vamos a estar tranquilos de que tenemos una planta bien nutrida, que arrancó bien y que se va a poder defender mucho mejor de esas condiciones adversas. Y por ahí, por último, como dado la audiencia que vamos a tener seguramente, que va a haber muchos productores, estamos en un sistema donde tenemos productores que son excelentes controlando
malezas, son excelentes controlando insectos, enfermedades y todo tipo de estrés bióticos para el desarrollo del cultivo. Pero esa foto por ahí no nos tiene que dejar de olvidar por ahí que esos estreses bióticos por ahí de la torta, que es el rendimiento potencial, se llevan más o menos un 35% de lo que es el rendimiento potencial, y el estrés abiótico se puede llevar hasta el 65% de ese rendimiento potencial, como sería el caso de un año seco. Entonces, no nos tenemos que olvidar tampoco de esa parte. Y parte de controlar ese estrés abiótico, no controlar, porque no se puede controlar el 100% de nada, pero por lo menos atenuar sus consecuencias es siendo consistentes en una buena estrategia de nutrición, en macro, micronutrientes y todo lo que podamos darle al cultivo para que se desarrolle de la mejor manera posible. Bueno, Mario, Mauricia, un gusto haber charlado con ustedes dos. La verdad que aportan información interesante para planificar esta campaña que está llena de ruido y incertidumbre interno, externo, climático, humano, por todos lados. Así que la verdad que más información convertamos acá en este espacio. Creo que estamos haciéndole un favor a los que toman decisiones, es decir, a los productores, a los técnicos que tratan de buscar de alguna fuente, de algún lado, alguna fuente de consulta donde justamente podamos haberles esperado en este ratito comentado algo que les sirva. Así que muchísimas gracias a los dos. Vamos ahora a hacer una brevísima pausa y en segundos nomás vamos a charlar 5 minutitos con Rodrigo Penco de la Regional Paraná, para conocer un poco qué es lo que vienen haciendo allá por Entre Ríos con la red de Maíz Tardío Apercid. Así que no se nos vayan, que nos queda el último segmento de Agenda Apercid de la semana. Te contamos con orgullo que Santa Fe, tu provincia, es la segunda provincia que más exporta al mundo y que de los más de 190 países que existen, exporta a más de 135. Y por si no lo sabías, $1 de cada 4 de los que exporta Argentina surge de productos hechos por santafesinos. El gobierno de la provincia lleva adelante un plan estratégico para sostener y potenciar el desarrollo productivo, obras, conectividad, energía, financiamiento, vinculación. Santa Fe, provincia productiva. Somos KWS. Desde 1856 trabajamos juntos, acompañándote y desarrollando los mejores híbridos para tu campo. Porque sos único. Ser líder en genética y agronomía también lo es. Vos elegís KWS. Amarok V6 con 258 caballos, la más indomable de las Amarok. El campo evoluciona, nosotros también. Con Galicia Rural podés acceder a la mejor financiación para la compra de hacienda e insumos agrícolas con las principales marcas. ¿Cómo funciona? Los proveedores del agro ingresan la compra en la plataforma y vos la aprobás en Office Banking o la app. Galicia Rural, siempre junto al campo. Para poder alcanzar cualquier sueño, primero hay que creer.
creer en lo que somos, en lo que hacemos y también en todo lo que nos une. Desde el 16 de febrero de 1922 nos unen 100 años de historia y también nos une el futuro. Sigamos trabajando juntos para el crecimiento del campo argentino. Todavía queda mucho por hacer. ACA, Asociación de Cooperativas Argentinas. Creer en lo que nos une. Estamos sembrando la agricultura que vos y el mundo necesitan para que los cultivos se transformen en más y mejores alimentos. Desarrollamos tecnologías microbiológicas que estimulan el crecimiento y así podemos nutrir al campo y al mundo pensando en hoy y en el mañana. Rizobacter, mejor agricultura. Bueno, último tirón de la semana. Si nos estuvieron siguiendo desde el lunes, muchísimas gracias. Vamos ahora a hablar un ratito con Rodrigo Penco de la Regional Paraná de APRESID para conocer un poco cómo están trabajando con la red de maíz tardío en ese sitio específicamente. Así que bueno, Rodrigo, antes que nada, gracias por sumarte a Agenda. Buenas tardes. Buenas tardes, Martín. Gracias a ustedes por contactarse con nosotros. Bueno, Rodri, pedirte que nos cuentes un poco qué es lo que están ensayando con la red de maíz tardío, cuáles son los tratamientos, los experimentos que están llevando adelante con esta red y cuáles son las preguntas que se hacen para generar tecnología. Buenísimo. Bueno, nosotros particularmente en la Regional Paraná de APRESID venimos generando ensayos de maíz tardío a partir del año 2011 aproximadamente, y en el 2013 nos sumamos a la red de maíz tardío de APRESID, y bueno, desde ahí hemos estado generando ensayos junto con la gente de la red en distintos puntos de nuestra provincia. Ya vamos aproximadamente 40 ensayos distintos en más de 10 sitios de la provincia de Entre Ríos. Hemos estado probando y realizando ensayos comparativos de rendimiento de distintos genotipos. Hemos estado ensayando también distintas densidades, probando distintas combinaciones de densidades por genotipo, ensayos de fertilización nitrogenada, distintas dosis como para ajustar el manejo nutricional de los cultivos. Hemos realizado también ensayos de todo lo que tiene que ver con la sanidad y también el manejo sanitario del maíz. También distintos ensayos de respuesta fungicida, y también por último en combinación con la gente de REM hemos estado haciendo algunos ensayos de distintos eventos biotecnológicos frente al ataque de cogollero. Rodri, si vos me decís, si pensás en 3, 4 de alguna de las conclusiones o de los aprendizajes más grandes que les haya dejado la red en genética, en nutrición, en manejo sanitario, ¿cuál podrías resumirnos como 3 o 4 grandes puntos que hayan aprendido? Yo creo que lo principal es generar información en el territorio que se genere a partir de los miembros de la regional y que sea información de nuestra zona. Yo creo que eso es una de las cosas más valiosas y que los miembros de nuestra regional por ahí lo aprovechan más y lo ven como muy beneficioso, ¿no? Por ahí sumar información de nuestro lugar. Podríamos también decir que otra conclusión importante es que a través de la red esto nos permite sumar más de una campaña, o sea, tener datos de más de un año y poder hacer algunos análisis interanuales. O sea, esa continuidad que nos otorga la red nos permite generar esa información tan importante y que no sea un dato puntual de un sitio, de una campaña, sino información que se va acumulando a través de los años y nos permite generar otros análisis, ¿no?, mucho más potentes. Rodri, por último, ¿cómo le fue esta campaña con el maíz tardío? ¿Ya están cosechando algunos lotes? ¿Todavía ni arrancaron con lo que es tardío? ¿Sufrió mucho la seca, digamos, que pasó por buenas partes del país? Sí, particularmente en nuestra zona, en nuestra provincia, fue bastante variado, ¿no? Hay distintos sitios, distintos ambientes y bueno, y obviamente los maíces se vieron afectados en distintas proporciones. Particularmente donde tenemos nuestros ensayos, fue una campaña bastante dura, no teníamos agua al momento de la siembra, así que la fecha de siembra se retrasó bastante y en este momento todavía no hemos podido cosechar. Y por ahí algo importante que nos pasó a través de todas estas campañas que venimos ensayando para la red es la de pasar
de generar ensayos de maíz tardío a generar ensayos particularmente de maíz de segunda para nuestra zona, porque la red nos permitió evaluar y por ahí llegar a conclusiones muy importantes que por ahí el maíz tardío se nos complica mucho, principalmente en lo que es la erosión hídrica de nuestra región, que si no lo haces con algún manejo de algún cultivo de cobertura, en primavera, donde todavía no tenemos la cobertura necesaria en el suelo, las precipitaciones se llevan mucho de nuestro suelo, todos los nutrientes, y el otro tema también es el manejo de malezas, ¿no? Nos permitió ver que un maíz tardío solo con un barbecho no nos permite manejar correctamente las malezas, y eso obviamente nos lleva a que los márgenes se vean muy afectados para el cultivo. Entonces hemos pasado a generar ensayos para la red de maíces que están o sobre alguna cobertura o sobre algún arveja o trigo, o hemos probado también con cebada. Bueno, Rodri, excelente por este ratito, esto que nos compartís, y bueno, seguramente en alguna otra edición de Agenda te vamos a estar molestando, así que te mandamos un abrazo a vos y a todos los amigos de la Regional Paraná de Presid. A disposición, un gusto, que anden muy bien. Bueno amigos, eso sí ha sido todo por esta semana de Agenda Presid. Como siempre, recordarles que mañana a la tardecita nos van a estar pudiendo ver por Canal Somos. Vamos a ver si aparece Capielo o no para hacer el Somos de esta semana, por lo menos. Eso, mira, ahí nos está dejando su lugar ausente. Así que bueno, agradecerles a los sponsors que hacen posible esta iniciativa, a los que nos acompañan todo el año. Estamos hablando de Banco Galicia, Volkswagen, la provincia de Santa Fe, Agrefert, ACA y Rizobacter, y a los que nos acompañaron durante esta semana, KWS y Viagro. Seguimos la semana que viene en Agenda Presida hablando del cultivo de maíz. Vamos a estar hablando de lo que son antecesores, calidad de siembra. Hablamos con algo de recién con Rodri de la red de maíz tardío de Presida. Vamos a estar entendiendo si conviene ir a fecha de siembra tardía, conviene ir a fecha de siembra temprana. Lo vamos a estar analizando la semana que viene. Y todo eso por acá, por la página de Apresid, de lunes a viernes a las 7 de la tarde. Así que bueno, Martín Reinaudo acá les manda un abrazo y que tengan lindo fin de semana. Chau, chau. Te contamos con orgullo que Santa Fe, tu provincia, es la segunda provincia que más exporta al mundo y que de los más de 190 países que existen, exporta a más de 135. Y por si no lo sabías, $1 de cada 4 de los que exporta Argentina surge de productos hechos por santafesinos. El gobierno de la provincia lleva adelante un plan estratégico para sostener y potenciar el desarrollo productivo, obras, conectividad, energía, financiamiento, vinculación. Santa Fe, provincia productiva. El campo evoluciona, nosotros también. Con Galicia Rural podés acceder a la mejor financiación para la compra de hacienda e insumos agrícolas con las principales marcas. ¿Cómo funciona? Los proveedores del agro ingresan la compra en la plataforma y vos la aprobás en Office Banking o la app. Galicia Rural, siempre junto al campo. Amarok V6 con 258 caballos, la más indomable de las Amarok. Somos KWS. Desde 1856 trabajamos juntos, acompañándote y desarrollando los mejores híbridos para tu campo. Porque sos único. Ser líder en genética y agronomía también lo es. Vos elegís KWS.
Estamos sembrando la agricultura que vos y el mundo necesitan para que los cultivos se transformen en más y mejores alimentos. Desarrollamos tecnologías microbiológicas que estimulan el crecimiento y así podemos nutrir al campo y al mundo pensando en hoy y en el mañana. Rizobacter, mejor agricultura. Para poder alcanzar cualquier sueño, primero hay que creer. Creer en lo que somos, en lo que hacemos y también en todo lo que nos une. Desde el 16 de febrero de 1922 nos unen 100 años de historia y también nos une el futuro. Sigamos trabajando juntos para el crecimiento del campo argentino. Todavía queda mucho por hacer. ACA, Asociación de Cooperativas Argentinas. Creer en lo que nos une.